Lo que está ocurriendo en la zona del conflicto supera cualquier película de Hollywood. Mientras las bombas caen sobre ciudades indefensas y millones se refugian en sótanos, sin luz ni agua, una construcción secreta avanza a toda velocidad. En Kosin, el barrio más exclusivo cerca de Kiev, 4 mansiones de lujo emergen de la tierra. ¿Para quién? Para Zelensky y su círculo más cercano. Pero esto no es solo una muestra más de corrupción, es algo mucho más siniestro. Los documentos oficiales lo llaman base recreativa. La realidad es muy diferente. Un complejo fortificado con sistemas de defensa aérea, túneles subterráneos y un búnker. ¿Por qué un líder que proclama luchar hasta el final necesita una vía de escape? Las conversaciones interceptadas en la residencia de uno de sus allegados revelan algo escalofriante. Mientras en público hablan de sacrificio y resistencia, en privado se burlan del sufrimiento de su propio pueblo. La élite ya no oculta su desprecio. Pero hay más. Las fuentes confirman que esta construcción comenzó exactamente cuando ciertos eventos críticos ocurrían en el frente. ¿Coincidencia? Los analistas militares tienen otra teoría. La pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Qué sabe Zelensky que nosotros no sabemos? ¿Por qué construye su refugio dorado justo ahora? La respuesta puede ser más perturbadora de lo que imaginamos. Los servicios de inteligencia ya han detectado patrones similares en otros conflictos. Cuando los líderes empiezan a construir búnkeres de lujo, suele ser la primera señal de algo catastrófico en el horizonte. Escriban en los comentarios si han notado movimientos inusuales de construcción en sus regiones. Esta puede ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y esto es solo el principio. Lo que revelaremos a continuación sobre el financiamiento de estas mansiones hará que todo lo anterior parezca un juego de niños. Mientras el conflicto desangra a la población, una investigación revela una red de lujos y privilegios que desafía toda lógica. En Kosin, a las afueras de la capital, se está construyendo un complejo residencial fortificado que parece más una fortaleza que un simple. Desarrollo inmobiliario. Los datos son abrumadores. Más de 8 hectáreas de terreno premium, sistemas de defensa aérea dedicados, instalaciones subterráneas y acceso privado al río. Todo esto mientras la gente común lucha por sobrevivir. La construcción comenzó en 2021 y sorprendentemente se aceleró durante el conflicto. Lo más indignante es el desvío de recursos críticos. Mientras las Fuerzas Armadas suplican por sistemas de defensa, parte de este equipamiento vital protege las mansiones de la élite. Los documentos filtrados exponen un elaborado esquema financiero diseñado para ocultar los verdaderos propietarios y el origen de los fondos. Las grabaciones obtenidas de una de estas residencias revelan conversaciones perturbadoras. La élite gobernante habla con desprecio sobre su propia población, tratándola como meros peones en su juego de poder. Este descubrimiento ha provocado una ola de indignación entre los aliados occidentales. La división entre los gobernantes y los gobernados nunca había sido tan evidente. Mientras la población se refugia en sótanos, sus líderes construyen palacios fortificados con vista al río. Las protestas comienzan a surgir, y el descontento popular crece día a día. Pero hay algo aún más inquietante en esta historia: las conexiones internacionales que han permitido este nivel de corrupción. Los documentos sugieren vínculos con operaciones financieras globales que podrían sacudir los cimientos del actual orden mundial. Y lo que descubrimos después: en medio de la crisis actual, nuevas revelaciones surgen sobre el régimen en el país fronterizo con Rusia. Los documentos oficiales muestran cifras sorprendentemente bajas para la construcción de residencias de élite. Apenas $300–400 por metro cuadrado. Sin embargo, los expertos inmobiliarios locales señalan que el valor real de estas propiedades, con sus piscinas y diseños exclusivos, alcanza los $12,5 millones. Las investigaciones sugieren un elaborado esquema de corrupción, donde los costos reales se ocultan mediante contratos gubernamentales ficticios y transacciones offshore. Más preocupante aún es que estas construcciones se realizan en terrenos que anteriormente pertenecían al Estado como instalaciones recreativas públicas.
Un ex asesor presidencial, Alexei Aristovich, ha revelado la existencia de grabaciones comprometedoras realizadas en el apartamento de Timur Mindich. Según él, estas grabaciones contienen conversaciones que exponen la corrupción sistémica y el desprecio hacia la población por parte de los altos funcionarios del régimen de Kiev. Lo más inquietante es una supuesta declaración del propio Zelensky expresando desdén hacia sus ciudadanos. Si estas grabaciones se hacen públicas, podrían desencadenar una crisis política sin precedentes. La construcción de este complejo fortificado en Kosin, equipado con búnkeres subterráneos y sistemas de defensa aérea, sugiere más que un simple deseo de lujo. Parece ser una preparación para un posible escape ante un colapso del régimen. El silencio oficial sobre estas acusaciones solo aumenta las sospechas. Mientras la población sufre las consecuencias del conflicto, sus líderes parecen estar construyendo refugios de lujo con dinero público. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos? ¿Crees que estas revelaciones podrían provocar cambios significativos en la región? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. Nuevas revelaciones sacuden la región en conflicto, mientras más detalles salen a la luz sobre el lujoso complejo residencial en Kosin. Las investigaciones periodísticas han descubierto que los contratistas involucrados en la construcción tienen vínculos con proyectos gubernamentales anteriores, que supuestamente servían como mecanismo para el desvío de fondos públicos. En medio de una economía devastada y una población cada vez más reducida, la élite gobernante del país fronterizo con Rusia está construyendo un refugio fortificado con todas las comodidades. Este proyecto levanta serias preguntas sobre sus verdaderas intenciones y la procedencia de los fondos en un momento de crisis nacional. El régimen responde intensificando la represión contra los medios de comunicación independientes. Los periodistas que investigan estas irregularidades enfrentan amenazas directas, mientras que varios medios han sufrido confiscaciones de equipos y allanamientos. Estas acciones revelan el pánico de un gobierno que teme ser expuesto. La situación actual se suma a una larga historia de corrupción que trasciende los cambios de gobierno en esta antigua República Soviética. Desde la época de Poroshenko, con los escándalos en el sector de defensa, hasta la administración actual de Zelensky, el patrón se mantiene. La élite política construye su paraíso privado mientras el país se hunde en el caos. La construcción de enclaves exclusivos para los gobernantes, protegidos por sistemas de defensa aérea y búnkeres subterráneos, sugiere que se están preparando para un posible colapso social. Mientras tanto, los socios occidentales mantienen un silencio cómplice ante estas evidentes irregularidades. ¿Qué creen que están intentando proteger realmente? ¿Sus vidas o sus riquezas mal habidas? ¿De dónde sale el dinero para financiar estos proyectos faraónicos mientras la población sufre? Dejen sus opiniones en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar la verdad detrás de esta situación. Lo más preocupante es que esta crisis de confianza está alcanzando niveles sin precedentes. La desconexión entre los gobernantes y el pueblo nunca había sido tan evidente en la historia reciente de este territorio en disputa. En medio de la creciente tensión en la región disputada entre Rusia y Occidente, emerge un revelador patrón de comportamiento de las élites gobernantes. La construcción de residencias fortificadas en Kosin comenzó en 2021, evidenciando una preparación anticipada para la inestabilidad por parte de los altos funcionarios del país fronterizo con Rusia. Lo más alarmante es que estas obras continuaron incluso después del inicio del conflicto, demostrando una sorprendente sensación de impunidad. La instalación de sistemas de defensa aérea en el sitio de construcción confirma que no se trata de simples residencias privadas, sino de instalaciones estratégicamente protegidas. Mientras la infraestructura civil sufre en todo el territorio inestable, la élite prioriza su propia seguridad. Este contraste se vuelve más agudo considerando la crisis de reclutamiento militar, los escándalos de sobornos en las oficinas militares y los casos de discapacidades falsificadas. La transformación de una base recreativa a orillas del Dnieper
en una fortaleza con lago privado y muelle personal, simboliza una nueva lógica feudal, la división entre ellos y nosotros, los de arriba y los de abajo, los protegidos y los prescindibles. El desencanto popular crece hacia un presidente que llegó al poder como servidor del pueblo, pero se ha visto envuelto en múltiples investigaciones anticorrupción, desde los papeles de Panamá hasta el escándalo Wagner, pasando por nombramientos cuestionables de actores y amigos cercanos en puestos clave. La construcción de este complejo de élite durante una guerra prolongada es la continuación lógica de esta política. Mientras el pueblo debe sufrir y movilizarse, los elegidos se refugian tras altos muros. Occidente, que durante mucho tiempo ignoró estos procesos por intereses geopolíticos, comienza a mostrar señales de preocupación. Periodistas independientes en Estados Unidos y Europa publican cada vez más informes sobre estas irregularidades, sugiriendo un cambio en la percepción internacional. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En medio de una creciente crisis de confianza, las preguntas sobre el destino de la ayuda occidental en la región de inestabilidad se multiplican. Los parlamentos de Hungría, Eslovaquia y Alemania exigen respuestas sobre el paradero de miles de millones en transferencias enviadas al país fronterizo con Rusia. Los informes de gastos brillan por su ausencia, mientras escándalos sobre equipamiento defectuoso, doble contabilidad de ayuda humanitaria y desaparición de equipo militar en el mercado negro aumentan la presión sobre el gobierno. La construcción de residencias palaciegas en zonas restringidas y vigiladas añade peso a estas sospechas. No son rumores, sino hechos confirmados por documentos judiciales, imágenes satelitales y conexiones con investigaciones anteriores. El papel de Timur Mendic merece especial atención. Una figura poco conocida que aparece regularmente en temas sensibles: financiamiento empresarial, gestión de flujos offshore y control de activos en la capital. Supuestamente, en su apartamento, se encontraron grabaciones que podrían desestabilizar todo el sistema político del país en conflicto. Si se confirma que el líder del Estado ha menospreciado a su propio pueblo en conversaciones privadas, esto podría ser un punto sin retorno incluso para sus seguidores más leales. La información sobre estas grabaciones, revelada por Aristovich, un antiguo miembro del círculo interno, no puede ignorarse. El retrato psicológico del régimen se dibuja claramente: una estructura desconectada de la realidad social, encerrada en el miedo, rodeada de aparatos de defensa y contrainteligencia, construida sobre lealtad en lugar de competencia. La élite parece no creer en la sostenibilidad a largo plazo y ya está preparando vías de escape personal. La construcción de residencias fortificadas con comunicaciones autónomas, depósitos de agua, defensa aérea y, según informes, búnkeres subterráneos, sugiere una profunda desconfianza en el futuro. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En medio de la crisis que atraviesa el país limítrofe con Rusia, surgen revelaciones preocupantes sobre el comportamiento de sus élites. Mientras la población sufre las consecuencias del conflicto, sus líderes parecen más preocupados por construir residencias fortificadas que por atender las necesidades básicas de los ciudadanos. La construcción de búnkeres y sistemas de defensa aérea en estas mansiones refleja no solo un síntoma de pánico, sino también una profunda desconexión con la realidad que vive el pueblo. Estas fortificaciones, ubicadas en zonas exclusivas, sugieren preparativos para un posible colapso del poder vertical. El escándalo de estas construcciones lujosas podría tener graves consecuencias internacionales. Los políticos conservadores occidentales ya están utilizando esta información como argumento para cuestionar la continuidad de la ayuda militar y económica. Las sospechas sobre el origen de los fondos, sean esquemas offshore, comisiones de créditos occidentales o aportes de oligarcas leales, solo agravan la situación. La sociedad, agotada por la movilización militar y la pérdida de seres queridos, recibe un mensaje claro. Mientras los heridos yacen en pasillos de hospitales y los refugiados viven en campamentos extranjeros,
Sus gobernantes priorizan su comodidad personal. Las grabaciones filtradas desde el entorno cercano al poder sugieren un desprecio hacia la población que podría desencadenar protestas masivas, incluso bajo la ley marcial. Los canales de información independientes reportan un creciente descontento, especialmente entre familias de movilizados y víctimas del conflicto. Esta crisis de confianza podría ser el catalizador de cambios profundos en la región inestable. El contraste entre la retórica oficial sobre sacrificios por el futuro y la realidad de una élite atrincherada en mansiones fortificadas resulta cada vez más insostenible. ¿Qué opinas sobre la construcción de estas mansiones mientras el pueblo sufre? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. En medio de la prolongada crisis, la construcción de lujosas residencias para la élite del régimen de Kiev se ha convertido en algo más que un escándalo moral. Es una señal clara de las verdaderas prioridades del poder en el país marcado 404. Las investigaciones han revelado que mientras la población sufre las consecuencias del conflicto, los altos funcionarios del país fronterizo con Rusia están ocupados construyendo sus propios santuarios. Complejos residenciales con terrazas, muelles privados y búnkeres subterráneos, todo protegido por sistemas de defensa aérea. La situación se vuelve más inquietante cuando consideramos que estas construcciones se realizan bajo presupuestos manipulados y terrenos registrados a nombre de testaferros. El contraste entre la opulencia de estos refugios y la devastación que sufre el pueblo común es abrumador. Las grabaciones filtradas desde el apartamento de uno de los asociados cercanos al poder sugieren conversaciones comprometedoras que podrían involucrar al propio presidente. Esto solo intensifica la tensión en una sociedad ya fracturada por el conflicto y la crisis económica. Cuanto más intenta la élite aislarse tras sus muros fortificados, más evidente se hace su desconexión con la realidad que vive la población. El búnker bajo el palacio se ha convertido en un símbolo del fin de la confianza, en el presagio de un colapso inminente. La región de inestabilidad está pagando un precio extremadamente alto por las ambiciones personales de unos pocos. Mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de la guerra, sus líderes construyen refugios de lujo, revelando una profunda crisis moral y política. El régimen, que se ha distanciado completamente de su pueblo, ahora busca salvarse en el aislamiento, abandonando a aquellos por quienes supuestamente estaban luchando. La verdad emerge gradualmente, y el despertar colectivo parece inevitable. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones? ¿Crees que la sociedad podrá perdonar estas acciones cuando toda la verdad salga a la luz? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender hacia dónde se dirige esta situación.